Una semana con CBG, Revolución Biotecnológica y Genómica, evento realizado en colaboración con el Centro de Biotecnología Genómica y la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado, ambos del Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat durante la charla o al final de la misma. Al concluir la presentación, nuestro invitado nos resolverá todas estas preguntas. Estamos a punto de concluir esta semana con CBG. Deseamos que el programa haya sido de su total interés y agrado. No duden en hacer contacto con el Centro de Biotecnología Genómica por medio de sus redes sociales. En esta mañana tenemos un webinar muy interesante, el cual se titula ¿Cómo estudiamos a los microbios que nos rodean? Sin más, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al doctor Virgilio Bocanegra García. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Entonces voy a compartir la... si me permite, doc, voy a leer su semblanza, voy a dar lectura a su semblanza, ¿de acuerdo? Él es químico, farmacéutico, biólogo por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Realizó su maestría en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un doctorado en ciencias con especialidad en biología molecular, ingeniería genómica por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 2, así como de la Red de Biotecnología y la Red de Salud del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es responsable del Laboratorio Interacción Ambiente-Microorganismo del Centro de Biotecnología Genómica. Ha sido director de 20 tesis de licenciatura, 30 de maestría y 7 de doctorado. Cuenta con 75 artículos arbitrados, así como 45 de ellos publicados en JCR, índice H, 13 con 598 citas. Y pues bueno, cuenta con 8 capítulos de libros especializados internacionales. Sin más, doctor, le doy nuevamente la bienvenida y dejo este foro para que nos comparta este webinar. Bien, muchas gracias por la amable presentación. Voy a compartir mi material para presentar. Entonces, como ya nos indicaron, a esta charla le vamos a llamar ¿Cómo estudiamos a los microbios que nos rodean?, dentro del marco de una semana con el Centro de Biotecnología Genómica. Nuestro laboratorio, el Laboratorio de Interacción Ambiente-Microorganismo, es un laboratorio donde estamos enfocados a estudios de ecología microbiana con diferentes enfoques, y para abordar esos diferentes enfoques, pues estudiamos diversos tipos de microorganismos para conocer diversas características que estos tienen. Como les decía, hacemos estudios de nichos ecológicos. Vemos ahí qué microorganismos están presentes y los hemos abordado pues prácticamente todos los que están disponibles en nuestra región. Aguas, tanto residuales como superficiales, suelos, tanto agrícolas como urbanos, alimentos, ya sea frescos, procesados o en producción, vegetales también, frescos, procesados, animales, tanto de producción de alimentos como fauna silvestre, y por supuesto, aspectos de nichos que están dentro del cuerpo humano. O sea, también vemos cuestión de enfermedades infecciosas. ¿Qué nos interesa saber? Bueno, queremos caracterizar esos microorganismos para saber si algunos de ellos puedan tener interés biotecnológico, por ejemplo, en aplicaciones agrícolas o en aplicaciones de bioremediación, o como bioindicadores de algunos fenómenos, por ejemplo, la presencia de algún riesgo a la salud, o por ejemplo, la presencia de mecanismos moleculares que puedan estar relacionados con algún problema asociado a las especies que estén rodeándolo. La otra es ver si en el ambiente o en alguno de estos tantos nichos que les estoy poniendo en la figura, existen microorganismos de interés biomédico, también por dos razones.
Una, porque pudieran causar un efecto en salud en los individuos o en salud pública. O dos, porque nos pueden dar herramientas para abordar problemas de salud, ¿sí? Una vez que tenemos caracterizados los microbios de esta forma, hacemos estudios de genómica funcional, donde aplicamos herramientas ya más avanzadas de secuenciación masiva para conocer aspectos muy finos sobre la composición genómica de los microorganismos en particular o de especies concretas. Entonces, lo que voy a hacer a lo largo de la plática es platicarles algunos ejemplos de algunos trabajos que hemos abordado, tratando de dar ejemplos enfocados al medio ambiente, enfocados a la salud, enfocados a alimentos y enfocados a bioinformática. Nuestro esquema general de trabajo consta de 3 grandes áreas. Una, el análisis microbiológico tal cual, clásico, cultivos, pruebas bioquímicas, pruebas de microscopía, tinciones, todo lo que conocemos de microbiología. En un segundo nivel hacemos un análisis molecular para ver propiedades biológicas. Aquí ya extraemos los ácidos nucleicos de los microorganismos y estos ácidos nucleicos los estudiamos para ver las características que tienen en base a lo que les comenté hace un momento. Y en un tercer nivel hacemos ya genómica, tanto estructural como funcional. Aquí en la figura yo creo que es la más representativa porque tenemos los microorganismos, que es lo que se ve en el centro, y los datos o el material genético de estos microorganismos los convertimos en información, así tal cual. Información que puede ser procesada a través de paquetes computacionales y a partir de ahí sacar bastante, ahora sí que otra vez, información sobre el comportamiento de estos microorganismos o las características que tienen. Como les decía, son nichos tanto ambientales como, por ejemplo, aquí agrícolas, naturales como aguas, superficiales, residuales o inclusive de aplicaciones clínicas. Nuestras líneas de investigación pues, son 4. Ver la diversidad de poblaciones microbianas que estén asociadas con interacciones en vegetales, observar microorganismos que tengan potencial para biodegradación de xenobióticos, determinar la ecología y epidemiología de organismos que puedan tener capacidad patogénica y luego ver genómica microbiana funcional. Aquí una cosa que hemos encontrado una y otra vez es que a veces un mismo microorganismo nos puede representar las 3 primeras líneas. Podemos tener un microbio del suelo, por ejemplo, que interactúa con vegetales y que inclusive puede tener una cierta aplicación agrícola. Además, puede tener una cierta capacidad para degradar compuestos extraños, pero además puede ser patógeno. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en el laboratorio es cómo ir dilucidando todas estas características para eventualmente poder conocer claramente cada uno de los componentes de un nicho microbiano o de sus características fisiológicas y poder decir, puede funcionar de esta manera, mejor hay que evitarlo, o combinado con otros microorganismos nos puede ayudar en una determinada aplicación. Lo que viene siendo la biotecnología como tal. Entonces, en microbiología ambiental, aquí vamos a estar utilizando los colores de la biotecnología al lado izquierdo, ¿verdad? En gris nos representa todo lo que es de biotecnología ambiental. Les voy a presentar 2 estudios. Uno es para estudiar hongos. Recuerden que un tipo de microorganismos son los hongos. Y este es un hongo especial, un hongo que se llama Cryptococcus, pero es muy especial porque tiene o está compuesto de 8 miembros, este grupo, y sus miembros son muy parecidos entre sí, que es lo que se ve en la tabla del medio, ¿no? Igual no pongamos tanto detalle en la tabla, pero para que vean lo que es la complejidad de todos los componentes. Y algunos de estos hongos pueden causar enfermedad en pacientes inmunosuprimidos y algunos inclusive pueden causar enfermedad en personas sanas. Estos hongos pueden vivir en el suelo y pueden distribuirse a partir de 2 grandes grupos. Por ejemplo, en el guano de paloma, que pues todos sabemos que palomas hay por todos lados, ¿no? Y el guano que generan, pues también está por todos lados. Pero además pueden vivir en los árboles, en los huecos de los árboles. Cuando tenemos un árbol con un hueco húmedo, si bien eso tiene ahí cierta, ¿qué vamos a decir?
visión poética, ¿no? Porque el árbol se ve medio triste y se ve ahí. Bueno, cuidado, ¿no? Esos huecos húmedos de los árboles pueden tener microorganismos y algunos de ellos pueden ser de esta especie. Entonces nosotros dijimos, bueno, en nuestra región, ¿cuál es la situación de este hongo? Y por lo tanto hicimos un muestreo a partir de guano de paloma que recolectamos de diferentes lugares, plazas comerciales, edificios, viviendas, parques, puentes, hospitales, todos lugares públicos, y a partir de árboles de nuestra zona, siempre y cuando los árboles presentaran esta característica, que tuvieran huecos húmedos, ¿no? Lo que encontramos es, bueno, una distribución bastante baja. De todas las muestras que analizamos, lo encontramos en aproximadamente el 3%, lo cual es muy bueno. Quiere decir que este hongo, aunque está presente en nuestra región, no está distribuido de una manera importante y por lo tanto no representa un riesgo a la salud. Previamente habíamos hecho un trabajo sobre pacientes y en pacientes sí habíamos detectado los 8 tipos moleculares. Entonces ahí fue lo que nos dio un poco la preocupación de ver, bueno, si en pacientes están los 8 tipos moleculares, ¿cómo están en el ambiente? Y bueno, en el ambiente encontramos una distribución pues mucho menor, ¿no? Lo que vemos aquí pues es la zona norte de Tamaulipas, ¿verdad? Y lo que se ve en colores son algunos de los aislados que detectamos, varios de los serotipos. Si observan la tabla, la mayoría los encontramos en guano de paloma, así que cuidado, siempre que haya ahí material de desecho de las palomas, hay que limpiarlo como quiera por higiene, pero también por precaución sanitaria. Y en uno de los árboles, que es uno que crece muy abundante aquí en esta zona, que son los fresnos, también encontramos uno de los hongos. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? de cómo abordamos esto. Buscamos un microorganismo, vemos sus características y a partir de los resultados sabemos o detectamos si representa un riesgo o no. Entonces, esto sería parte de biotecnología ambiental y parte de biotecnología médica, porque este es un hongo que está asociado a la salud. Cambiando de microorganismo, ahora son protozoarios. Hay un tipo de amibas que se llaman amibas de vida libre. Son muy diferentes a las amibas intestinales que afectan a veces a los niños. Estas pueden vivir en el ambiente, por eso se llaman así amibas de vida libre, pero cuando causan una enfermedad muy grave. 2 de ellas son la cantameba y la naegleria. En las noticias a veces las ponen, lo cual es incorrecto, pero las ponen como las amibas come cerebros, ¿no? Porque finalmente la infección que causan es en el cerebro. Y desafortunadamente, cuando sí se logra la infección, sí es una infección muy agresiva y en cuestión de días el paciente se pone muy grave, ¿no? Entonces, igual, pues como en el caso anterior, quisimos ver, bueno, cuál es la distribución de estas amibas en nuestro ambiente. Entonces aquí, a partir de aquí, hicimos un muestreo. Lo limitamos solamente a la zona de Reynosa, donde buscamos en todos los cuerpos de agua, incluido el río Bravo y los otros cuerpos de agua interiores, para ver la distribución de estas amibas. Lo que vemos aquí en el mapa son los puntos. Lo negro son todas las zonas que muestreamos. Si se fijan, pues fue un muestreo bastante representativo. Y en verde se ve donde había protozoarios de todos los tipos, o sea, microorganismos de todos los tipos. Y luego en morado, si observan en la animación, más o menos en el 50% de los puntos encontramos la presencia de esta amiba, la cantameba. O sea, sí está presente la amiba en nuestra región. Si vieron ahora los puntos de color rosa, son otras amibas de vida libre. Entonces, si se fijan, hay una buena distribución, casi todos los puntos las tienen. Y luego ya en café, donde hay parásitos que pueden causar infecciones intestinales. Entonces, aquí, al revés del caso anterior, encontramos una muy buena distribución de estas amibas. Más del 50% son amibas relacionadas a la cantameba. Y eso nos indica que hay que tener cuidado pues, con las aguas superficiales que están presentes. ¿Por qué? Porque pueden representar un riesgo a la salud si logran entrar a las zonas interiores de nuestra nariz, ¿no? Estos 2 trabajos que les acabo de mencionar son 2 tesis de maestría que desarrollamos. Eso es buscando microbios en particular. Pero, por ejemplo, nosotros aquí en Tamaulipas pues tenemos el río Bravo, ¿sí? Y queríamos ver cuál era el total de poblaciones microbianas, en este caso de bacterias, que estaban presentes en el río Bravo.
Cuando hacemos un estudio de ese tipo, a eso le llamamos estudios metagenómicos, donde hicimos un muestreo a lo largo de la frontera, más o menos fueron unos 270 kilómetros del río Bravo que muestreamos, para ir conociendo la presencia de los microorganismos que están ahí, en este caso de las bacterias. El esquema de trabajo fue más complejo, en este caso es una tesis de doctorado. Tomamos las muestras de agua, hicimos extracción de los ácidos nucleicos, nos ayudamos de una herramienta relativamente reciente que se llama secuenciación masiva, y a partir ya de análisis bioinformáticos pudimos establecer cómo estaban las poblaciones de bacterias en el río Bravo. Esto que vemos aquí son todas las que detectamos por cultivo. Si se fijan, bueno, la que predominaba pues, era E. coli, y en segundo lugar Enterobacter. Pero recordemos que los cultivos pues, son limitados, no te dan la presencia de todos los microorganismos que pueden estar presentes. Cuando ya aplicamos la metagenómica, vimos esto que es bien interesante. Cada una de las barras que ustedes ven aquí de colores representa un grupo de microorganismos. Si observamos los primeros 4 sitios, vemos que los colores de las barras están más o menos equilibrados, sin entrar a mucho detalle, ¿no? Luego, en las 4 barras centrales vemos que predomina el color café. Y luego, en las 4 últimas barras predomina el color gris. ¿Sí? Esto corresponde a 3 ciudades, al río Bravo en 3 ciudades. La ciudad de Díaz Ordaz, que es una ciudad relativamente pequeña. Luego la ciudad de Reynosa, que como ustedes saben, pues es una ciudad industrial con una alta densidad de población. Y luego la ciudad de Matamoros, que es la que ya conecta con el Golfo de México. Entonces, a partir de estos datos, que todavía, bueno, se analizan mucho más a detalle, podemos ver cómo las poblaciones microbianas van variando a lo largo de cómo va caminando con el río Bravo y cómo va predominando un grupo microbiano u otro. Para los que nos ven que no son de nuestra zona, pues esta es la zona que muestreamos, la parte de arriba, que es la parte del río Bravo donde está pegado con Estados Unidos. Del mismo muestreo estudiamos a la bacteria Vibrio cólera, también en el río Bravo y en los canales de nuestra zona, y también la detectamos en una buena cantidad de cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, Vibrio cólera no es una bacteria que esté asociada a contaminación, por ejemplo. Es una bacteria que puede hacerse residente en un cuerpo de agua de manera natural, porque pues llega y ahí ahora sí que ahí se afianza. Y como todos sabemos, pues es una bacteria de riesgo de salud pública importante. Entonces, con este dato, ya nosotros podemos decir, en nuestra región hay especies de vibrio, hay especies de vibrio cólera y hay especies de vibrio cólera toxigénicas. Por lo tanto, los métodos de potabilización del agua que estemos utilizando deben de estar lo más puestos a punto posible, porque si estos métodos fallan, corremos el riesgo de que en nuestra población, en su agua potable, lleguen bacterias que pueden ser de riesgo muy importante para la salud. Esto es todo lo que muestreamos para Vibrio, como les decía, pues Tamaulipas, ¿no? La parte del río Bravo y luego los canales internos. Entonces ahí una noticia más o menos mala, ¿no? Pues sí tenemos una población importante de Vibrio. Entonces cuidado con el agua, siempre hay que, tiene que estar potabilizada de algún modo, ¿no? Por lo menos servida. Y recientemente, pues no se puede dejar de mencionar, estamos embebidos en una pandemia que es debida a un nuevo virus, que es el SARS-CoV-2. Como todos sabemos, pues ese está presente en las pacientes, ¿verdad? Y si estamos en contacto con un paciente positivo, pues podemos infectarnos. Pero además, si estamos en contacto con aerosoles que dejó un grupo de personas en un lugar, porque están respirando y en el lugar no está bien ventilado, pues yo llego y si aspiro esos aerosoles me puedo infectar. Sin embargo, el coronavirus tiene otra característica. Como infecta el tracto gastrointestinal, puede estar presente en la materia fecal de los pacientes. Y de ahí puede llegar a aguas residuales y a aguas superficiales. Afortunadamente, el agua no es una fuente de contagio para el coronavirus. Y esta característica de que puede estar presente en el agua nos puede servir como una manera de estarlo vigilando. ¿Por qué? Porque si estamos vigilando cuerpos de agua de nuestra región y vemos que aumentan los niveles de coronavirus en ese cuerpo de agua, nos está indicando de que
la cantidad de contagios pues está aumentando. Al contrario, si vemos que en los cuerpos de agua disminuye la cantidad de coronavirus, quiere decir que nuestra población de esa zona, en nuestra población de esa zona los contagios están disminuyendo y por lo tanto pues podemos tomar ciertas medidas de relajación. Aquí lo que vemos en esta diapositiva es toda la distribución que puede tener por cómo va circulando el agua. Y a partir de esto estamos ahorita trabajando en una tesis también de maestría para determinar la presencia de este coronavirus en los cuerpos de agua de nuestra región. Como pueden ver de los trabajos anteriores que comenté, pues ya tenemos bastante experiencia de los cuerpos de agua, tanto del río Bravo, que es esta parte de aquí, la parte superior, corresponde a esto, ¿no? Y los cuerpos interiores de nuestra región. Entonces es un trabajo que ahorita estamos en proceso, pero aplica la misma estrategia, ¿no? Vemos un microorganismo, en este caso pues es un virus, vemos sus características y en este caso estamos viendo su distribución en el ambiente para valorar qué efecto puede tener. Otros casos más de microbiología médica, aquí ya cambiamos el color a gris, a rojo, perdón. Por ejemplo, en pie diabético es uno de los nichos que más hemos estado estudiando. Y en este trabajo, que también fue una tesis de maestría, estudiamos, pero la presencia de los anaerobios. Y para nuestra sorpresa, encontramos una distribución importante de bacterias anaerobias en muestras de pie diabético. Esta tabla que pueden ver aquí, pues aquí a los lados son los pacientes, y donde ven una crucita está positivo para una de las 4 bacterias de arriba, que son bacterias anaerobias. ¿Por qué digo que esto es un dato interesante? Porque estas bacterias son raras de encontrar. Entonces, que estén presentes en una infección de pie diabético es un hallazgo interesante porque pudieran estar relacionadas con el daño que se está causando al tejido. Ahora, pongamos atención en algunas. Por ejemplo, en la muestra 20 tenemos que tienen la presencia de 2 bacterias anaerobias. Si vemos acá abajo, la muestra 107 tiene presencia de 3 bacterias anaerobias, es decir, en un solo tejido, lo cual pues nos indica que esa muestra, esa biopsia de esa paciente con pie diabético trae una colonización importante de bacterias, tanto de bacterias aerobias, que estas no se muestran aquí en la tabla, pero de estas bacterias anaerobias, que son, vamos a decir, está en controversia la importancia que pueden tener sobre las heridas de pie diabético. Y esto fue un análisis molecular lo que nos permitió determinarlo, porque para cultivos se necesitan condiciones especiales que no todos los laboratorios cuentan con ellas. En la parte agrícola hemos buscado bacterias asociadas a bioremediación, en este caso bacterias tolerantes a pesticidas, porque finalmente pues, los pesticidas se usan pues, bastante en las zonas agrícolas, y hicimos un tamizaje para ver la presencia de bacterias que tuvieran resistencia a los principales pesticidas, como glifosato, dimetilamida, atracina, carbofurano, etc. Y de ahí encontramos importantes resistencias, por ejemplo, bacterias que resistían el 1% de glifosato o hasta el 10% de estos otros, como la atracina y el carbofurán, pertenecientes a estos géneros: Bacillus, Microbacterium, Bordetella, Pseudomonas, Enterobacter, Stenotrophomonas, Acromobacter, etc. Entonces, esta es una colección que ahorita pues, ya tenemos en el laboratorio. En alimentos hemos trabajado para estudiar infecciones que dañan a las abejas, porque en nuestra zona pues hay una industria apícola importante, y hemos aplicado el método molecular para ver la presencia de un parásito, en este caso un protozoario, que se llama nosema. Y esto nos ha permitido ir pudiendo detectar si grupos de abejas o poblaciones de abejas tienen la presencia de este nosema, y cuál de los dos, porque tiene dos que pueden estar presentes, el nosema apis y el nosema serena. Este es un trabajo que está en proceso todavía, pero de nuevo aquí estamos otra vez aplicando la parte de diagnóstico molecular a un nicho ecológico, que en este caso son las abejas, para ver la presencia de una bacteria. Finalmente, en genómica funcional estamos estudiando cosas un poco ya más avanzadas que se llaman elementos genéticos móviles,
que son segmentos que están dentro de los genomas que pueden movilizarse a partir de varios mecanismos y son muy importantes en aspectos como variabilidad genética, factores de virulencia o factores de resistencia. Hemos estudiado, por ejemplo, los asociados a tetraciclinas, a la resistencia a tetraciclina, y a partir de secuenciación masiva hemos logrado detectar bacterias con una importante resistencia. Cada una de las letras que ven aquí es un antibiótico, o sea, esta bacteria es multiresistente, es patógena, se obtuvo de un urocultivo, y a partir de la secuenciación completa de su genoma detectamos todos estos componentes, no los voy a decir, pero para que vean, de virulencia, o sea, bastantes componentes que le dan virulencia, bastantes componentes que le dan resistencia a antibióticos e inclusive resistencia, por ejemplo, a metales pesados. Además, la presencia de elementos adicionales como plásmidos y presencia de transposones, ¿no? Es decir, le sacamos los rayos X así totalmente al genoma de esta bacteria y esto nos está dando información muy importante sobre cómo es, por un lado, la estructura de su genoma y cómo la estructura de su genoma está relacionada a características que nos importan de estas bacterias. Por ejemplo, la multiresistencia, por ejemplo, su relación con otras bacterias, por ejemplo, como con salmonella, o su relación con la virulencia, que es decir, la capacidad de producir daño. Esto es parte de una tesis doctoral que está ahorita desarrollándose también. Este estudio que les estoy poniendo aquí son resultados todavía preliminares y se está trabajando sobre otros genomas de otras bacterias aisladas dentro de este mismo esquema para tener un panorama completo de cómo está la resistencia a las tetraciclinas en nuestra región, en estos aislados, y cuáles son los mecanismos moleculares y las estructuras genéticas que están asociadas a esa resistencia. Estamos haciendo trabajos similares para otros grupos de antibióticos como los beta-lactámicos y posteriormente queremos abordar para los antibióticos que afectan a los gram positivos. Otro grupo que estamos abordando son las bacterias que se le llaman del grupo SCAPE o del grupo SCAPE, que son 6 bacterias: Enterococos, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter, que son muy importantes porque pueden tener múltiples mecanismos de drogoresistencia. Y ahorita en una tesis de maestría estamos estudiando muy a detalle todos los aislados del género Klebsiella a partir de diferentes aislados, ¿no? Aislados de aguas, aislados clínicos, como por ejemplo una herida de pie diabético, para pues conocer ahí sus características, ¿no? Entonces, con todo esto, quizás muy general, lo que trato de darles es la visión que tenemos en el laboratorio de cómo estamos abordando los diversos nichos microbianos, las herramientas que estamos empleando para estudiarlos y los resultados que estamos obteniendo. Si pueden observar, el arreglo de bacterias y de microorganismos sobre el cual estamos trabajando es bastante amplio y la información que estamos obteniendo a partir de ellas es lo suficientemente detallada para permitirnos conocer qué efecto pueden tener sobre el ambiente, si pueden tener alguna utilidad, por ejemplo, en bioremediación, o por ejemplo, que estén afectando una producción apícola, o que, por ejemplo, puedan tener un efecto sobre salud pública, ¿sí? Y de ahí es la visión de nuestro laboratorio, ¿no? El uso de herramientas epidemiológicas, microbiológicas y moleculares para estudiar las interacciones entre los microorganismos, como los que les comenté hace un momento, y su relación con la salud humana y el equilibrio ecológico. Como ustedes saben, pues nuestro centro pues, recibe estudiantes, tenemos oportunidades de participación múltiples, como servicio social, estancias voluntarias, tesis, que pueden estar realizando en su escuela y hacerlas en colaboración con nosotros. Contamos con la maestría en Ciencias en Biotecnología Genómica, nuestro doctorado, y nosotros en el laboratorio pues trabajamos todo esto que se ve en la nube de palabras, son las cosas que estamos trabajando, y los chicos que se incorporan desde servicio social o estancia voluntaria ya se integran a alguno de estos trabajos, reciben entrenamiento y si trabajan en algo que genera un producto, reciben pues créditos en ese producto, ¿no? Ya sea un congreso, un artículo, etc. También tenemos 2 páginas de divulgación, una que se llama Cuaderno Politécnico de Microbiología, donde hacemos divulgación sobre microbiología, biotecnología y genómica, pequeños ensayos, infografías,
Y la página de nuestro laboratorio, Laboratorio de Interacción Ambiente y Microorganismo, donde pueden hallar bastante más detalle de lo que acabo de platicar. Aquí estamos constantemente subiendo las cosas técnicas de los trabajos que estamos haciendo. Entonces, si quisiera alguien darse una idea más a detalle de lo que hacemos en el laboratorio, pues en esta página de Facebook. Si quiere mantenerse informado de las últimas noticias en microbiología, bueno, pues aquí Cuaderno Politécnico de Microbiología, denos like y constantemente estamos haciendo publicaciones. Entonces, por mi parte, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si hubiera, no sé, Evelyn, quizás alguna duda, estamos creo que en muy buen tiempo. Sí, doctor. Muchísimas gracias por su participación. La verdad es que muy interesante todas las actividades que realizan en el laboratorio. Es muy variado y todo lo que ustedes hacen. Y pues bien, como usted dice, si le parece, revisamos las redes sociales para ver si tenemos alguna pregunta, alguna duda de las personas que nos están siguiendo. Pues bueno, tenemos saludos. Claro. Ok, tenemos saludos de nuestros asistentes y pues bueno, nos dicen buenos días, listos para continuar aprendiendo con excelentes pláticas. Y tenemos una pregunta también, nos pregunta Antonio, el SARS-CoV, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en aguas residuales? La supervivencia, o no supervivencia, sino la persistencia, porque ahorita se considera que la partícula viral no está activa, es variable, todavía no está bien determinado, pero podría ser hasta una semana. Lo cual, fíjense que en realidad es bueno, porque como no es contagioso a partir del agua, al tener una persistencia breve, que es de algunos días, o sea, entre 2 días hasta 5 días, te permite saber si el coronavirus que estás detectando es reciente. O sea, si tú lo detectas hoy, vamos a decir hoy que es viernes, nos dice, bueno, por lo menos lleva 2 días en el agua. Y supongamos que detectamos niveles altos. Entonces, ok, hace 2 días que están subiendo los niveles de coronavirus en agua. ¿Qué nos dice eso? Los contagios están subiendo. Entonces, aguas, porque las personas se empiezan a sentir mal al día 7, al día 8. Entonces, hoy es viernes, como para el domingo, lunes de la siguiente semana, estas personas van a llegar a los hospitales a pedir ayuda. Entonces, te da una alerta muy temprana, de por lo menos una semana, para decir, oye, ¿sabes qué? Parece que los casos van a aumentar, los hospitales hay que prepararse, porque es probable que lleguen personas solicitando asistencia hospitalaria. Ok. Además, aquí aclarar, en este caso sería persistencia, porque el virus no está activo. O sea, no te puedes contagiar a partir del agua. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades causadas por microorganismos más presentes en la región de Reynosa y el porcentaje de mortalidad? Wow, eso está difícil esa pregunta, ¿no? Porque en términos de prevalencia, pues está variable. O sea, es que, por ejemplo, las parasitosis intestinales o enfermedades gastrointestinales tienen una alta prevalencia. Pero afortunadamente esas son autolimitantes. Mientras te mantengas hidratado y con un tratamiento sintomático, sales, ¿no? Pero, por ejemplo, Tamaulipas es un país que tiene alta prevalencia de tuberculosis, en ese caso, ¿no? Entonces la tuberculosis, pues sí es una enfermedad más delicada. Y de los estudios que hemos hecho, no los puse, pero hemos hecho de tuberculosis, hemos encontrado que hay baja drogoresistencia a la tuberculosis. Y por estudios moleculares que hemos hecho, hemos visto que la distribución de la bacteria de Mycobacterium tuberculosis es muy diversa en el estado. Y eso lo que nos dice es que hay un buen control de la epidemia. Es decir, surge un enfermo, se le trata y el enfermo sana. Pero, por ejemplo, la tuberculosis, pues si no se tiene un cuidado, tiene un índice de mortalidad mayor, ¿no? En algunos casos hemos tenido picos de dengue, por ejemplo, y el dengue, pues también es una enfermedad pues bastante complicada de tratar cuando se va hacia la parte de dengue hemorrágico. Por eso les digo, esta pregunta ya está más abierta como para poder dar una respuesta concreta, ¿sí? Pero las enfermedades más prevalentes no son las que causan más mortalidad, y eso es una buena noticia. Ok, sí, muy
Muy bien, doctor. Pues bueno, cambiamos un poquito, nos vamos a lo de las abejas. Nos dicen, ¿existe presencia de microorganismos patógenos que puedan estar presentes en la miel y que estos sean transportados por las mismas abejas? Sí, esa es una pregunta que siempre sale cuando platicamos de este proyecto. No, miren, las abejas tienen sus propios agentes infecciosos que no son compartidos con el humano. O sea, lo que le hace daño a la abeja no le hace daño al humano. En general, no dudo que por ahí hay alguno, ¿no?, que se comparta, pero en general ellos son organismos pues, independientes, ¿no? En este caso nos preocupa la salud de la abeja por dos razones. La parte ecológica, que todos sabemos por la importancia que tienen las abejas en la ecología, y por otro lado la parte productiva, porque son partes de apiarios. Ahora, hay otra característica. La miel es muy resistente a tener agentes infecciosos. Por la manera como tiene su composición química, tiene una cosa que se le llama una muy alta presión osmótica y casi ningún microorganismo lo resiste. Hagan de cuenta, puede llegar una bacteria ahí a la miel y la miel la destruye de inmediato. Entonces es muy difícil que la miel pueda servir como un agente de transmisión de infecciones. Sin embargo, en algunos casos puede tener algunas esporas, eso sí, sí puede ser, pero es muy bajo el riesgo que puede haber para causar una infección. Todos sabemos que inclusive la miel la podemos dejar fuera del refrigerador durante mucho tiempo y no le pasa nada, no se echa a perder. Y es precisamente por esta razón. Entonces, en corto, ¿no? ¿Las infecciones que afectan a las abejas afectan al humano? No. ¿A través de la miel pueden venir agentes infecciosos de la abeja al humano? No. ¿La miel por sí misma me puede transmitir alguna enfermedad? Es muy poco probable, pero poquísimo probable. O sea, no puedo decir que no, ¿verdad? Pero es 99.9% de que no. Ok, muchas gracias, doctor. Pues bueno, déjeme ver si tenemos alguna otra pregunta. Tenemos saludos. Parece que ya no tenemos ninguna pregunta. Entonces, ¿le parece bien si para cerrar este webinar nos da o nos comparte un mensaje para el público para motivarlos a acercarse a nuestros posgrados en el Centro de Biotecnología Genómica y por supuesto a la ciencia? Claro. Sí, bueno, como pueden ver, la parte de la microbiología o el nombre de la ponencia es los microbios que nos rodean, ¿no? O sea, tenemos un contacto estrecho y continuo con microorganismos constantemente. Aunque pensemos que estamos en un ambiente limpio, que nuestra casa está limpia y eso, en el aire hay esporas de hongos, en el suelo hay una serie de microorganismos, en el agua, aunque el agua está purificada, trae microorganismos, los alimentos traen microorganismos. Entonces, buena parte de la actividad de estos microorganismos debe estar en equilibrio, deben estar en equilibrio unos con otros. Cuando ese equilibrio se rompe, hay un problema. Y muchas veces ese problema lo reflejamos o lo vemos reflejado en un problema de salud. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de ver en el laboratorio son precisamente cómo está la distribución de esos nichos y esos equilibrios ecológicos. Como pueden ver, tenemos pues todas las herramientas necesarias para hacer estos estudios y para acercarse a nosotros tenemos estancias desde nivel de pregrado, donde los chicos llegan, reciben su entrenamiento, ven los trabajos que estamos haciendo, pueden en un momento dado desarrollar su tesis y si les interesa, pues pueden desarrollar el posgrado con nosotros, ¿no? Y con eso pueden conocer más a detalle todo este mundo de la microbiología, ¿no? Que estamos trabajando. Y si no, pues por lo menos síganos en las redes, ¿no? Para que vean la parte de divulgación que estamos haciendo. El cuaderno politécnico de microbiología empezó como un ejercicio interno para nosotros mismos, porque platicábamos de cosas y decíamos, bueno, para que ya quede contestado, ahí lo vamos a poner, ¿no? Ahí vuelve a salir la duda, ahí chéquenlo. Pero de pronto la microbiología se puso de moda, ¿no? Y ahorita cada 2-3 días nos llega una noticia rara de microbiología y ahí en el cuaderno politécnico estamos tratando de dar contexto. Sale algo en las noticias, nosotros casi no publicamos inmediatamente, sino dejamos que madure un poco la noticia y luego ya indicamos, bueno, está pasando esto por esta razón o por esta razón y tratamos de dar una información para que la persona que no sabe a detalle de microbiología o de ciencia, pues pueda tener una fuente de información confiable y pueda pues, estar tranquila, ¿no? O tomar las medidas de precaución que corresponden.
Entonces pueden acercarse a nosotros tanto para hacer estancia, para hacer posgrado o para estar informados a través de divulgación. Ojalá nos sigan. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana, tarde y poder compartir este webinar que ha sido muy enriquecedor. Vemos las actividades que realizan en el laboratorio y eso nos da un panorama más amplio de todas estas actividades. Y pues bueno, de igual manera le damos las gracias a toda la audiencia que nos ha seguido por medio de los diversos medios de difusión de la DEDECID y del CBG. Y antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que estén pendientes del webinar que tendremos hoy a las 5 de la tarde, el cual se va a titular La investigación a la innovación, los primeros pasos. Pues bien, llegamos al final de esta transmisión. Nos despedimos a nombre de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología y del Centro de Biotecnología Genómica. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.